manejo de los pacientes en el tema de psicología. Como lo conocieron, un mensaje que les enviamos recientemente, la atención por psicología, como venía pasando antes, en ciertas circunstancias nosotros enviábamos los pacientes a psicología de la IPS, pacientes atendidos por temas de disfunción familiar, temas de duelo, pacientes hiperconsultadores, los pacientes de los programas de enfermedades crónicas no transmisibles, llegaban a psicología y allí eran intervenidos básicamente 1 o 2 encuentros con la psicóloga y finalmente se definía de parte de ella si debía pasar a la red externa o no. De acuerdo con lo definido por el contrato que planteó la EPS para el año 2025, la atención por psicología debe hacerse en primera instancia por la IPS básica, es decir, por nosotros. Sin embargo, pues esos plazos definidos de febrero de este año, no obstante, no se había materializado por diferentes razones. Ya el mes pasado, la EPS entonces hizo claridad sobre cómo iba a ser el proceso, el procedimiento para materializar la atención de psicología por parte de la IPS de primera instancia. Entonces, pues, claro, cuando un paciente requiere evaluación por psicología y inicialmente ellos llaman a las psicólogas nuestras. Después de 2 intervenciones que ellas hagan, 1 o 2 intervenciones que hagan, definirán si deben ir a red externa o no. Es como abordar el tema de la disfunción psicológica y poner como un filtro para que llegue finalmente a la red externa, que en el caso nuestro es plenamente. Eso es el tema de psicología. Entonces, vamos a identificar. La EPS ha definido unos diagnósticos por los cuales nosotros debemos remitir a psicología, en primera instancia pues en la IPS. Cuando uno se pone a ver, la conclusión es que prácticamente todos los pacientes deben pasar por psicología. Entonces, no se vea muy bien atrás, pero entonces ellos han definido los diagnósticos para la psicología de acuerdo con unos grupos etarios. Entonces definen si es una persona menor de 18 años, entonces las que tengan síntomas relacionados con depresión leve y ansiedad. Ahí se entenderá que las depresiones moderadas y severas van directamente a la red externa de psicología. ¿A quiénes atendemos nosotros? Son las que tienen depresión leve y ansiedad, estamos hablando de los menores de 18 años. A los que tienen antecedentes de conducta suicida o de autolesiones, los que tienen incongruencia con la identidad de género y los que tienen trastornos alimentarios. Entonces, anorexia, nervioso, bulimia, entonces ellos deben ser valorados inicialmente por nuestras instituciones. La población entre los 18 y los 59 años, ¿con qué diagnóstico deben ir a nuestras psicólogas especialmente? Los que tienen depresión leve y moderada, intento suicida, demencia y Alzheimer, estrés postraumáticos y trastornos alimentarios. Estas personas deben ir a psicología por nosotros. Y los mayores de 60 años que tengan síntomas de depresión. Las mujeres de cualquier edad que hayan sido víctimas de violencia identificadas por los códigos CIE-10 de violencia. Estos entonces son los grupos diagnósticos con los cuales deben ir inicialmente a psicología de la IPS. Allí se harán máximo 2 consultas de psicología y de acuerdo con lo que se identifique, pues, se remite entonces a la red externa de psicología, específicamente plenamente. Estos son los UNAMUS que acompañan la consulta de psicología, el control y el control por telemedicina. Yo les puedo compartir pues esas diapositivas que ustedes tengan presentes. Está el otro conjunto de los pacientes que están más asociados a lo que veníamos haciendo originalmente, y es esa revisión desde la perspectiva de la atención psicosocial. Entonces, ¿qué pacientes son los que van a psicología en el contexto de atención psicosocial? Los que están
En los que se derivan de la guía, se acuerdan que cuando se hacen preguntas integrales de atención y se identifica una condición en salud que deba ser evaluada por psicología, pues inicialmente debe ir a nuestra psicóloga. El afrontamiento de las crisis familiares, el sueño, orientación en redes de apoyo social, el burnout, los conflictos de pareja, orientación a la solución de conflictos, los trastornos psicológicos derivados de hospitalizaciones, fallecimientos, las secuelas de enfermedades crónicas, pacientes simpatizadores, soledad y vejez, trastornos secundarios del desempleo y la jubilación, pautas de crianza y asesorías de pareja, cuando se observan características de vulnerabilidad. La consulta de psicología, pues la idea es que siempre sea en primera instancia una consulta presencial y pues, el control puede y debe ser por telemedicina. Eso nos aseguraría mayor cumplimiento, más comodidad también para el usuario y realmente pues entendemos que esa consulta de telemedicina, pero la consulta no es la llamada telefónica, es la consulta por video, por video en forma sincrónica. Pues es una consulta que a nuestro juicio es muy útil y pudiéramos asegurar menor inasistencia por parte de la paciente en psicología. Entonces, si ponemos sobre la mesa los diagnósticos que son objeto de revisión a psicología, pues prácticamente todas las condiciones de salud mental de los pacientes pues, se derivan a una consulta de psicología. Son muy pocos los pacientes que salen de esa clasificación. Entonces nos pone en un escenario muy complejo a todas las IPS, y eso es la observación que hicimos de las diferentes IPS cuando nos encontramos con esta definición de parte de la EPS. Pues estamos hablando de un número de pacientes enorme y no hay, pues nosotros hicimos la frente, tenemos que tener por ahí 8 psicólogas para satisfacer. Lo que aparte después de la pandemia, creo que la parte psicosocial se más afectada. Absolutamente cierto. Entonces, nosotros debemos desplegar una cantidad de herramientas que nos permitan conocer de esta condición de los pacientes, pero también darle un manejo un poco diferente al encuentro con psicología. Es decir, hay dos cosas que pasan en la vida moderna y es que uno tiene mamá y que tiene psicólogo, porque ya mi papá, porque pues ya la mayoría de las familias tienen una persona cabeza de familia y habitualmente no tienen, de acuerdo con la definición sociodemográfica que se tiene ahora poblacional, la mayoría de las familias tienen una cabeza de familia. Ya no es con papá y mamá, sino una cabeza de familia y habitualmente la mujer. Entonces, pues, antes el psicólogo de uno era los amigos, la calle, el partido de fútbol, jugar guerra libertadora. Ahora el psicólogo es el psicólogo. Y tengo que levantar un teléfono para llamar a alguien porque estoy desesperado. Porque como vivo pegado a esto, entonces esto ayuda. Entonces está definido que en esta generación actual, después del año 2010-2012, cuando aparecieron los smartphones, aumentaron los trastornos de ansiedad y depresión en el mundo entero. Y lo único común a todos los países del mundo fue que apareció el smartphone. Y aumentó la ansiedad y la depresión en esta generación de los últimos 25 años. Entonces, ahí tenemos pues un lío bien. Nosotros debemos entender que nuestra comunidad, nuestra sociedad tiene problemas de salud mental. Nosotros tenemos problemas para manejar la frustración, para manejar la comunicación, para establecer las relaciones, para llevar vida en familia, para llevar vida social. Tenemos muchas dificultades para manejarlo, para afrontarlo. Es una realidad. Nuestros pacientes lo tenemos a título propio y con nuestros pacientes pues ni hablar. Pero es muy difícil llevar nosotros todos los pacientes a una entrevista con el psicólogo. Y ya lo decía Juan Carlos, por pandemia, los trastornos mentales se aumentaron un 30% de la población.
derivados de la situación vivida en pandemia y derivados de la patología misma de lo que el virus generó a nivel neurológico en las personas. Entonces, nosotros debemos desplegar una cantidad de herramientas para tratar de darle manejo a esta condición de los pacientes y de alguna forma también en el escenario de la consulta filtrar, y no solo de la consulta médica, sino también de la entrevista y de la reuniones con enfermería y los terapéuticos. Nosotros debemos hacer más por la salud mental de la población que tenemos. Entonces, recordar varias cosas. Primero, existe una línea para las personas que tienen afiliación a la ARS, específicamente a la ARL. Existe una línea de salud mental 24/7 a la cual se puede asistir. Muchas personas levantan el teléfono y hablan con una psicóloga o otra persona que puede psicoorientarlas y pueden encontrar en esa llamada mucha tranquilidad, pueden encontrar respuesta a algunas condiciones de depresión o ansiedad que esté manejando en algún momento. Entonces, esa línea hay que conocerla, hay que difundirla y hay que socializarla más de parte de todos los empleados, porque ayuda mucho. Es una persona a las 9, 10 de la noche que se sienta bastante mal, pues que levante el teléfono y del otro lado haya una persona que con conocimiento y de forma interesada pueda interactuar con ella, sería muy importante. Lo otro es estimular a los pacientes hábitos más saludables desde el punto de vista de la salud mental. Cómo están utilizando el tiempo libre, cómo están haciendo sus salidas a la naturaleza, cómo están manejando el tema del sueño, todo eso que impacta, cómo están manejando su vida espiritual, todo eso impacta positivamente en la salud mental de las personas. Entonces, sobre eso hay que hablar. Es importante que reconozcamos que no toda disfunción psicológica se maneja en una entrevista con una psicóloga o con unos medicamentos formulados por el psiquiatra. Hay muchas otras formas de uno encontrar más tranquilidad, más paz interior, sin necesidad de estar en presencia de una psicóloga. Reforzar mucho el tema de la comunicación en familia, el manejo de las emociones. Nosotros, dentro de las conversaciones con los pacientes, debemos hablar más de eso y no tratar de resolver todo con una revisión psicológica. Están también las herramientas que nos aporta NHGAF, una herramienta que tiene la OPS para el manejo de la salud mental del nivel primario. Eso hay que leer, hay que repasar, ya se los hemos estudiado en varias ocasiones. Vamos a volverse a estudiar, pero hay que leerlo, hay que estudiar. Y si uno pone en práctica las herramientas que tiene NHGAF, puede dar respuesta a muchas de las condiciones psicológicas de los pacientes. Porque no se limita a eso, también habla un poco de manejo del tema de epilepsia, de algunas otras condiciones que son frecuentes en la consulta. Entonces es importante repasar el NHGAF porque es el instructivo que tenemos nosotros para el nivel primario, darle manejo a muchas condiciones de la patología mental de los pacientes. Otra condición que es válida y que es importante tener en cuenta es que nosotros sobrediagnosticamos la depresión. A nosotros nos olvidó que uno se puede poner triste, que no puede tener melancolía, y eso no es depresión. Entonces nos llega una paciente porque se le murió la mamá, se le murió la tía, se le murió la abuela, y está llorando mucho, hasta deprimido. Esto no tiene derecho a llorar cuando alguien cercano se muere, o cuando su pareja no está, o cuando su hijo vivió con uno 20 años, 15 años, se fue a otra ciudad a estudiar. Uno no tiene derecho a estar triste y a llorar. Tiene que elaborar eso. Que no se demora 15 días, 20 días, un mes. Es un tiempo normal. Claro, pasado un tiempo, yo a los 3, 6 meses, pues 4 meses no duermo, estoy pues debajo de las cobijas, eso es lo que está. Yo tengo todo el derecho a tener tristeza, a elaborarla,
y es superior. Y no es igual que el ritmo del psicólogo. Porque es que eso se asocia a las cosas. Primero, una rendición a la psicología dice uno, incapacitado, está llorando mucho. Capacidad 5 y 7 días que estoy llorando. Yo, no nos vamos a decir que estoy llorando, aquí no está. Eso no es igual a meditar psicología. Estamos tengo que elaborar el duelo, tengo que vivirlo. Es que nos pasa en el escenario personal. Estamos con un duelo de familia valiente, nos llegó que una pepa para dormir, es que está llorando mucho y no. Sí, está llorando mucho porque es que hay que llorar. Es que uno tiene una pitadora, necesita una válvula de escape y la válvula de escape es llorar. Claro, si pasadas unas semanas, entonces, es que yo no duermo, es que yo no como, es que yo no quiero nada, es que yo quiero estar abajo, sí, pero el resto se dice triste, tenemos un derecho a hacerlo, esperarlo. Pero no todo se resuelve con el psicólogo. Es lo primero que quiero plantear para los clientes, porque medio nos miran para abajo está el cliente. Recuerden que la depresión tiene unas manifestaciones internas, unas situaciones que viven interior de la persona y unas externalizadas, que se evidencia hacia afuera, que ven los dos componentes. Entonces, decimos en eso. Y hay un rasgo muy dominante de la depresión, la anedonia, una ganas de no hacer nada, de estar metido en la cama con las corrientes y que nada. Es un síntoma cardinal de la depresión y es el que la gente nos puede indicar y probablemente se asocia a la necesidad de buscar ayuda de profesionales de salud mental. Entonces es una invitación a que repensemos un poco este tema. ¿Cuánto podemos hacer desde el escenario de la consulta? ¿Qué ayudas tenemos? Para las personas que sean por demás incluso a veces más oportunas, más eficientes y de más impacto. Es que recuerden cuando remitimos a estos grupos de profesionales, lo primero que nos encontramos es con citas muy distantes en el tiempo. Y puede que nos vean una primera vez y para volverlos a ver también se demora una buena cantidad de tiempo. Entonces, ¿qué tanta utilidad tiene desde el punto de vista terapéutico? Entonces hablemos con las personas sobre el tema con nuestros pacientes y planteémosles otras alternativas diferentes. Solamente ahora por esa es como la reflexión que quiero dejar a ustedes porque me parece que es importante. Porque las psicólogas pues ya van a estar muy fuliadas. Ellas aparte de todo nos apoyan en actividades educativas, haciendo parte del conjunto de las charlas que se deben dar a los pacientes que llegan a desarrollo, de cardiovascular, control del proceso reproductivo, control de la maternidad. En todos los escenarios ellos también deben participar. Entonces, pues, se vuelve muy difícil contar con agendas muy disponibles, a pesar de que tenemos, pues, como les digo, pues, 3 psicólogas de equipo con nosotros. Estamos también mirando cómo plenamente pues hace conjunto de actividades tendientes a educarnos más a nosotros, a educar también más a la población y a hablar de estos temas. Recuerden que la alcaldía también tiene una línea de salud mental. Esa línea hay que promocionarla, hay que conocerla, vamos a identificar realmente cuál es el número para que ustedes también lo tengan a la mano y puedan contarle a la gente que está disponible. Y en esa línea reciben muchas llamadas y realmente ayuda bastante. Entonces es otro recurso que tenemos. La gente no necesariamente necesita pedir la consulta, normalmente es tener del otro lado alguien con quien conversar sobre algo que te esté preocupando. Entonces, queríamos hacer precisión sobre los diagnósticos, poner sobre la mesa la realidad del problema de salud mental de nuestra población. En el año 2023, ya les había contado en otra ocasión, que me dio la tarea de realizar todos los diagnósticos por RIPS del año. Y encontré que el 11% de las consultas nuestras estaban asociadas posiblemente a alguna condición de salud mental alterada.
porque eran personas que venían reiteradamente por síndrome de intestino irritable, venían por cefalea persistente, venían por cervical persistente, venían por una gastritis que no mejoraba, y son condiciones que a uno le hacen pensar que ese paciente tiene alguna condición emocional que probablemente perdura en el tiempo y está generando síntomas físicos. Entonces, recuerden que no, ¿cuál es el principal abordaje que tiene un paciente con síndrome de intestino irritable? Alimentación, estilo de vida y manejo de sus emociones. Y nosotros los circunscribimos a una tableta de tecnología. Ya está, ¿no? ¿Les parece en su familia? Sin ser la tecnología, no tiene evidencia pues, en ese tema, pero es lo que prescribimos. Y si queremos avanzar, pues la sociedad nos va a buscar. Y aquí viene el doctor Ángel, piensa en el tema emocional de ese paciente, porque probablemente ahí tiene algunas dificultades y lo está reflejando en su cuerpo. Y ahorita que ya la salud de todos depende de la microbiota intestinal. Ese es un tema de moda, microbiota intestinal, porque es ese eje intestino-cerebro. Eso ya se identificó que es importante, que hay que tener una microbiota sana, porque ahí encontramos la respuesta, probablemente parte de la respuesta a muchos de los problemas inmunológicos, problemas emocionales, temas de prevención o del riesgo de patología gastrointestinal, disminución de la actividad inflamatoria crónica, con todo lo que eso lleve. Entonces, tenemos que aprender mucho más sobre el problema intestinal. Hay un tema muy importante y ese descubrimiento que, bueno, no es un tema reciente, pero sí ahorita se está dando mucho más trascendencia. Entonces, tenemos que aprender mucho más sobre el microbioma. Estos son los diagnósticos más asociados a las condiciones que debo remitir pues a psicología. Las redes, si lo leyeron, sí, claro. De acuerdo con todos. El quinto no No, compartiendo con el sí, no, se lo cómo funciona. Doc, y cuando uno hace teleconsulta, ¿cómo hace para generar los desmandados? ¿No queda mejor en ese caso si asignar uno la cita o generar la orden por el sistema? siempre hay que hacer la orden manual en estas circunstancias porque eso queda una doble revisión o una doble Y que el paciente venga a recoger con recomendaciones de ISA. Imprima las hacer la recomendaciones manual de y ISA. los canales. Ahí pueden colocar asignar cita de psicología. Se pone ya. Sí, pero la idea es que la revisión siempre sea manual para que no quede duplicada. Y las auxiliares deben asignar la cita por la web de acuerdo con los códigos los que están ahí. Y las psicólogas son ellas mismas que gestionan el control y lo que esperamos es que sea más por telemedicina. Y como les decíamos, entonces el tema de NHK es fundamental. Y bueno, vamos a tocar otro tema que es muy importante, que es trascendente, que es el tema de la asistencia de los pacientes a la consulta. Este es un tema que todos lo debemos tener muy claro, debemos conocer esta realidad y ver desde la perspectiva de lo que hacemos en nuestras consultas, cómo reducimos el tema de la inasistencia. La inasistencia está golpeando muy fuertemente la operación de la IPS. En lo que llevamos del año, desde enero a octubre, de enero a septiembre de este año, solo en consulta de medicina general ha habido 16.500 inasistencias. No, loca. 16.500 inasistencias equivalen a que nosotros hemos contratado así a casi 8 médicos para que estén sentados en su consultorio
consultando Facebook e Instagram. Pues ese es un tema muy crítico. Está incidiendo enormemente en la oportunidad de la disponibilidad de cita médica. Nosotros permanentemente recibimos retroalimentación de parte de la EPS, nos dicen no tienen disponibilidad, la oportunidad está muy distante. Y una de las principales razones es que los pacientes piden la cita, no la cancelan, no llegan. 16.000 consultas inasistidas es un número absolutamente importante y solo estas 7.000 en el contexto de la consulta médica general. Cada mes en promedio nosotros tenemos 7.000 asistencias a todos los tipos de actividades que hacemos: consulta general, consulta comunitaria, consulta de especialidades, programas. Tenemos 7.000 inasistencias. Eso implicaría que tendríamos proyectando 84.000 inasistencias año. Eso es un tema enorme. Entonces, y el tema no se resuelve porque no es fácil y no sería la forma. Pues, hombre, pues, para resolver el tema de la oportunidad de la disponibilidad, pues cuando tenemos un accidente, primero es que no hay dónde ponerlos, porque estamos ya con las sedes copadas en temas de disposición para las citas de todos los profesionales de la IPS. Entonces, ahí ya tenemos un problema de espacio. Tenemos que hacer muchas cosas en temas de reducción de la inasistencia, muchas cosas. Y tenemos que hacerlo entre todos, no es una labor de ustedes solamente, no es una labor administrativa solamente, sino que entre todos lo tenemos que hacer. Y hay muchas cosas para hacer, pues para seguir haciendo, que las hemos venido haciendo, pero tenemos que impactar más con ellas. Lo primero, obviamente, es pues, la perspectiva nuestra aquí como médicos es, en primer lugar, ser más resolutivos. Es decir, no generar una reconsulta innecesaria, sino ser resolutivos en este encuentro con el paciente, tratar de definir y resolver exactamente qué es lo que el paciente necesita y generar en esa consulta todas las respuestas posibles, o por lo menos que no generen una consulta adicional. Puede que genere un encuentro con el paciente a través de otros mecanismos, pero no necesariamente a través de la consulta. Entre menos consultas yo genere, pues menos probabilidad de que el paciente no asista. Lo segundo es mejorar mucho la información. La información hacia el usuario es responsabilidad de todos. No es solo responsabilidad del área de experiencia del usuario o desde el área de enfermería. Todos debemos informar adecuadamente al paciente. Nos seguimos encontrando con los pacientes que llegan, yo vengo para que me lean el examen. ¿No te gusta? Lectura de exámenes. Entonces, la información adecuada que ustedes den al paciente sobre cómo tramitar el resultado del examen es fundamental para disminuir la presión sobre la consulta. Orientar adecuadamente sobre el tema de las renovaciones de las fórmulas médicas, renovaciones de medicamentos, trámites diferentes con órdenes de efectocardiografía, de radiografía, de ecografías y demás. Nosotros debemos ser muy conocedores del tema de los trámites virtuales. Aquí hay personas que son muy conocedoras, muy hábiles de eso, pero hay otras que probablemente no tienen tanta información. Entonces, si es desde la experiencia del usuario y desde la dirección administrativa, procuraremos llevarles la información más completa sobre, pues, la informaremos a todos sobre trámites virtuales para que sean ustedes que informen al paciente sobre esos trámites virtuales. Por eso disminuimos consultas y disminuimos presencialidad en los puntos de atención al usuario. Entonces, trámites virtuales. Es claro que muchas de las consultas de los pacientes se deben a las dificultades que está enfrentando el sistema en este momento, porque van teniendo una expectativa de un procedimiento, de un examen, y no se ha materializado porque el paciente vuelve a plantear,
Puede volver porque su salud se ha deteriorado o puede volver porque finalmente no ha encontrado respuesta de un examen, de una atención especializada del doctor. Yo no he podido ver esta, pero yo sigo estando mal, entonces conmigo. Muchas de esas cosas pasan. Entonces, es cierto que las realidades del sistema pues están impactando en la dinámica de la consulta. Eso es algo que tenemos que darle manejo básicamente. No depende mucho de nosotros, pero sí hay que darle manejo. Bien, un paciente inasistente. La inasistencia es una de las manifestaciones de la inadherencia. Uno es inadherente cuando no toma el medicamento, cuando no asiste a una consulta de revisión, cuando no se practica un examen, cuando no cumple con las recomendaciones sobre estilos de vida saludable, pero también es inadherente cuando no asiste a la consulta. Son todas las formas que se dan de inadherencia. Ya lo hemos visto en otra ocasión, la inasistencia pues, puede darse por muchas circunstancias. Unas son derivadas del paciente mismo, entonces, porque el paciente no ve la importancia de asistir, porque quiere cancelar la cita y no encuentra cómo. La realidad es que hay varios mecanismos para cancelar la cita que prácticamente no los conocen, entonces hay que educarlo, hay que instruirlo más en los mecanismos para cancelación de cita, porque puede ser eso. No es que pues, no iba a asistir, pero él quería decir que no iba a asistir y no encontró la forma para hacerlo. No la encontró, no es que no existiera, porque hay varias formas para hacerlo, pero él no las conoce. Entonces, ahí la importancia de la información. Porque el paciente eventualmente no tenga las condiciones económicas para un pasaje, porque la señora para venirse tiene que dejar a los muchachitos solos y no hay quien se los cuide. Porque la señora cuida a los papás que son muy mayores y muy discapacitados y no tienen quien les cuide 2 horas a los niños para poder seguir la consulta. ¿Es una realidad? Porque la señora no entiende la importancia de venir a la cita, porque ella cree que lleva todo. Cuando yo empiezo a doler otra vez todo. Entonces, hay muchas razones que se derivan del paciente mismo. Hay otras que se derivan de nosotros, y es que probablemente la cita es un paciente de la doctora, que se encontró pidió cita y es para entre 12 días. Y ella se separó la cita médica. Yo quiero ir con la doctora, yo no quiero con la doctora, quiero con ella, pero entonces ya a los 12 días puede que la señora se haya ido para la farmacéutica, se fue a la junta militar de emergencias, pues se logró, pues se murió. Bueno, algo pasó, pero no llegó. ¿Cuál era la razón? Que la cita era muy distante, problemas de oportunidad, porque mi cita es muy distante. Temas derivados de accesibilidad en cuanto a que se puedan comunicar con nosotros. Nosotros el tema lo hemos resuelto bastante. Nosotros tenemos contabilizadas las llamadas que nos hacen y se pierden. Y la realidad de este año es que son muy pocas. El tiempo para más del 95% de las personas que nos llaman encuentran respuesta en el teléfono antes de 5 minutos. Más del 95%. Entonces, no es argumento que es que yo llamo y ahora no contesto. No es realmente. Porque nosotros tenemos medida una a una el tiempo que nos gastamos para que asistan a las personas. ¿Sí? Entonces, hay que trabajar en muchas cosas. Yo particularmente creo, y después de por análisis que hemos hecho con las reuniones, que el tema de la información sigue siendo crítico. Pero la información es una responsabilidad de todos. Lo que pasa es que para ayudar a la información, primero hay que estar bien informado. Entonces, es como nosotros les damos más herramientas también a ustedes para el tema de, por ejemplo, trámites virtuales, canales por los que la gente se puede comunicar con nosotros, y eso puede mejorar este tema. La disparada de la inasistencia nocturna fue tremenda. Debemos tener nosotros un promedio de 15% de inasistencia a todas las actividades, que tuvimos el 22%.
loco es uno, una loca. Es decir, de 5 pacientes que debían llegar, uno no llegó. Y eso es muy crítico en temas de este, porque ese paciente que no viene vuelve y pide cita. Entonces, nos está generando congestión, nos está generando falta de disponibilidad. En el tema médico, pues específicamente aquí están las citas y las asistidas y los porcentajes, y por tanto allí un tema muy complejo, con grupos de pacientes que tienen más dificultades, por ejemplo, pacientes con EPOC necesitan a pero no vienen. ¿Qué está pasando con los pacientes? Y nosotros tenemos mucho para EPOC y no vienen a los controles citados como tales. Entonces, ahí tenemos pues una dificultad grande con eso. Inasistencias en programas crónicos que fluctúan entre el 13 y el 15%, está hablando de paciente hipertenso, paciente diabético, otros con pacientes con estas patologías y no llegan al control. Es muy crítico eso. Ustedes saben perfectamente qué pasa con un paciente con este tipo de patologías que no está siendo valorado adecuadamente por el equipo médico. Bueno, ahí está pues lo que pasa también en las especialidades. Nos golpea mucho eso. Bueno, ya finalmente entonces queremos hablarles de dos temas rápidamente. El uno es la organización de la asesoría virtual especializada. Recuerden que es una herramienta que debemos utilizar adecuadamente. Cuando digo adecuadamente, debe ser el punto inicial de valoración especializada. Pero la asesoría virtual especializada y ahí se deriva o no la atención por el especialista en forma presencial. Tenemos dificultades de oportunidad todavía en medicina interna, en pediatría y en dermatología. En esas tres especialidades tenemos problemas de oportunidad. También la EPS nos está recordando cada 48 horas, nos manda el reporte, oportunidad tantos días, oportunidad tantos días, nos tienen disponibilidad. Esa disponibilidad está compleja. Entonces, una de las principales herramientas que tenemos para lograr mejor accesibilidad a la consulta especializada es utilizar la asesoría virtual. No queda claro todavía cómo los pacientes están llegando directamente a las especialidades sin pasar por acá, sabiendo que era esta herramienta tiene todo el sentido del mundo. Yo entiendo que los profesionales que están del otro lado están más juiciosos, respondiendo más oportunamente sus inquietudes, están en general pues entiendo conceptos que son útiles para que ustedes puedan tomar sus decisiones clínicas. También en general podemos decir que nuestros pacientes están un poco más familiarizados con esta herramienta y pues digamos que la forma también en la que ustedes les han presentado a ellos pues tiene mejor aceptación de su parte, porque pues entienden que de todas formas su caso va a ser conocido por el especialista y va a ser el que va a aportar herramientas para una duda diagnóstica terapéutica. Entonces pues es algo que hemos venido sembrando poco a poco y pues ya es hora que nosotros pues, la utilicemos mejor. No, yo no sé, pero no sé si sea solo yo, pero ginecología realmente sí he tenido yo varios tropiezos, a veces no contesta, a veces contesta y no genera las órdenes, por ejemplo, pide exámenes y no los genera, entonces le toca a uno, le quedan cargados a uno, o muchas veces dice que sí cita y tampoco la genera. Entonces, me ha pasado con ginecología específicamente que sí he tenido varias dificultades o se demora. Es más, en este momento tengo una del 28 de octubre. Mire, ya he mirado varias veces y no aparece respondida. Entonces, eso ya le genera que la paciente esté brava, pues disgustada, que como así, que vea, doctora, que no me ha dicho. Le caen los dependientes. Pero es específica en A mí ginecología. me pasa con medicina interna y ya le he preguntado dos casos a la doctora porque ella nunca me contesta, siempre se demora muchísimo hasta que yo le mando el correo a la doctora Liliana para que me conteste, si no, no me contesta. Esas situaciones ya fueron intervenidas. Con lo de la doctora Sala, yo hice una intervención el martes. A
ella, con ella y con la doctora, la ginecóloga, había dos dificultades. Hicimos el ejercicio de cómo ingresan ellos a la plataforma que ellos tienen. Entonces, si ellas no cambiaban, ellas tienen que colocar el inicio desde el principio de mes 2. Entonces, ellas sabían dónde les abría la fecha. Entonces, los que habían de ahí hacia atrás no los encontraban, porque la doctora Sara me dijo, yo estoy al día, y la doctora no está al día, porque hay unos conceptos que Carmen mandó y no están, yo revisé y no estaba la respuesta. Entonces ya cuando hicimos el ejercicio, revisamos que no estaban ingresando, cambiando la fecha de inicio desde el primero del mes para que le cargue todo el mes y no queden pues retrasados. Entonces yo aspiro pues que con eso mejoremos. Yo les planteé a ellas la filosofía, que ellos tenían 24 o 48 horas para dar respuesta y que la promesa de valor con el usuario era de 5 días. O sea, que ustedes tenían 5 días para darle respuesta al usuario. Yo espero pues que con eso que se hizo esta semana, con las dos, con la doctora Karina, sí me tocó intervenirla porque lo que dice Nancy es verdad. Ella generaba que ordenen esto, que hágale aquello, que cite a consulta presencial y ella no estaba generando las órdenes. Entonces yo le planteé ese doctora, dentro del proceso que usted hace debe generar las órdenes de ayudas diagnósticas, de procedimientos, porque ella también decía, por ejemplo, que revisar histeroscopia. Yo le decía, doctora, es un procedimiento que un médico de familia no puede ordenar, eso lo tiene que ordenar el especialista. Entonces eso tiene que salir desde la consulta o desde la asesoría que usted hace. Entonces, pues yo aspiro que eso mejore. Obviamente, si vuelven a presentar casos, pues yo les agradezco que me los compartan. Yo, desafortunadamente, el único seguimiento que puedo hacer es el de la doctora Karina de ginecología, porque eso sigue siendo en IPSA. Entonces, yo tengo forma de mirar cuántos tiene ella sin contestar. Medicina interna, dermatología y pediatría, como están por PHC, yo no tengo forma de revisar si ellos tienen casos pendientes. Desafortunadamente, pues eso no tengo. Pero, pues, yo he estado atenta y obviamente entiendo, y a eso les planteé a ellas la situación frente al usuario de ustedes cuando se comprometen a dar respuesta y no la van a dar en el tiempo pues, que se necesita. Ok, perfecto. Bien, bueno, finalmente entonces vamos a hablar nuevamente de este tema de la consulta prioritaria y pues yo quise traerlo a la reunión con todos porque eventualmente todos hacen consulta prioritaria. Hay unos que están más parte del tiempo de solución y otros que lo hacen pues más rápidamente. Y es el tema de la solicitud de exámenes. Ahí tenemos temas que debemos corregir, que debemos mejorar. Primero, recordar cuál es el sentido de una consulta prioritaria. La consulta prioritaria no debe llegar ni un tema electivo, ni debe llegar un tema electivo crónico, ni debe llegar un tema de urgencias. Llegan de uno y de otro, sí llegan. El tema es cómo lo manejamos. Si yo hago cosas inadecuadas con la urgencia y con la atención del paciente crónico, pues voy a perpetuar una consulta en ese sentido, y es lo que yo debo evitar que pase. Es decir, si un paciente crónico yo persistentemente lo estoy viendo a través de la consulta prioritaria y no lo oriento, ni lo educo, ni le pongo ciertas barreras a esa consulta, porque el paciente lo va a seguir haciendo. Bien, doctor, yo vengo cada 5 días porque tengo la incapacidad, porque yo tengo tal condición y me la saco por prioritaria. Pues ese no es el escenario, porque un paciente crónico no debe ser atendido habitualmente por el área de consulta prioritaria, porque la consulta prioritaria no es para el paciente. Pero sí vemos que pacientes llegan frecuentemente. ¿Y por qué llegan? Porque encuentran respuesta de parte de ustedes a su expectativa, que no es una necesidad siempre, sino a su expectativa. ¿Cuál es la expectativa? Cuando yo consulta, vengo con mi incapacidad. No es que vengo porque me duele, que vengo porque estoy asfixiado, que vengo porque no, vengo para que me den la incapacidad. Y lastimosamente las evaluaciones a veces no describen la condición del paciente ni justifican la emisión de la incapacidad. Porque en el capítulo que dice osteomuscular, dice paciente, como una plantilla, es movilidad adecuada, marcha normal, columna lineal, la de la espalda muscular paravertebral, la movilidad
ya es que le taché la película normal. Conclusión, está con nulo. Incapacidad y es. Si por una vez esto el padre tiene una oscuridad crónica, entonces no da coherencia. Entonces, al paciente tenemos que, a través de nuestras conversaciones y de nuestras emociones, sacarlo al escenario de la consulta de movilidad general para darle a la consulta la verdadera opinión que tiene. Claro, el paciente llega ahí y es el que le pide, si la pide o no le pide, pero es nosotros los que definimos qué tipo de actuaciones tenemos en el momento de la consulta. Se están solicitando todavía muchos exámenes que no son prioritarios. Y eso no puede pasar. Bueno, porque estamos desocupando una consulta. La consulta no es para eso. Claro, una consulta prioritaria, pues no debe haber más de 4 o 5 paraclínicos básicamente, y no nos salimos. No nos debemos salir porque de ahí para allá ya es un escenario de evento inadecuado. No podemos volver urgentes exámenes que no son urgentes. ¿Y qué está pasando? Entonces, dice el paciente, vaya para que le tomen esto y una hora me lo trae. Un examen que no es urgente. No funciona así. No funciona así. No debe ser así. Porque estamos generando expectativas del paciente para algo que no corresponde. Pregunta. Mi mamá va al servicio de urgencias del CES. Ahora va a las 5 de la tarde. Y el médico que la atendió lo primero música en la laboratorio. Pero resulta que llega otro médico y entonces, pues, el médico que la atendió a las 5 no presenta a tu mamá al médico ni se está haciendo un examen de la zona. Ese paciente finalmente es de quién? De la institución. De la institución. Somos la institución, la clínica de la medicación, a valorar de forma secuencial y oportuna del paciente y sacarla de la clínica. No fue el primer médico que la atendió, ni el seguro que la va a volver a dar para las 12 de la noche si acaso. Es la institución. Entonces, con esto les quiero plantear que si en razón de las circunstancias yo estoy en consulta hasta la 1 de la tarde y veo un paciente a las 12 del día y le ordeno un examen prioritario, yo debo comentar al paciente por los colegas que digan, comentar el paciente. Si yo comento el paciente, el colega no tiene que volver ni a revisar toda la historia clínica ni hacer el examen exclusivo del paciente. Ese es el argumento que tienen algunos para decir yo no lo hago. No lo tienen que hacer porque ya se lo han detectado, ya se los han comentado. ¿Qué debe ser el problema? Revisar el examen y tomar una consulta con el paciente, que habitualmente será para la presentación de un antibiótico o un antiinflamatorio y eventualmente, muy eventualmente, una revisión de este un poco más dilatado el tiempo, un poco más de tiempo. Los pacientes, cuando yo tengo un examen que realmente sea prioritario, lo debo comentar a uno de los colegas que comentar. Nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Cualquiera, por ejemplo, la doctora no sea prioritaria, pero en razón de las circunstancias, a las 8:30 vio un paciente de prioritaria, pues, hubo una inasistencia y la doctora nos apoyó por una prioritaria. Pero puede pasar a eso a ella también. Entonces, por lo que llega a la tarde, se le dice al paciente, tal doctor, va a estar pendiente del examen, lo va a realizar y toma competencia. Somos entre todos los que debemos sacar ese paciente. No se quedó la doctora, todos tenemos que sacar ese paciente. Porque puede pasar a cualquiera de nosotros que necesitemos transitar entre un turno y otro y el parte no puede quedar en nadie. No podemos quedar en nadie. Porque puede ser un tema trivial, pero puede ser un tema muy crítico. Yo que tuve una paciente que llegué medio desorientada, con mucha sed, y tuve ordenes con glicemia y esa vaina te dio, pues, vamos a reportar la rutina para el típico. Yo sospechaba que no parece que está en un estado de prosmurado.
porque en algunos casos el paciente pues, puede demorarse más del tiempo normal en sala. Es que son tiempos de espera en sala de espera el paciente, sus acompañantes, entonces más flujo de pacientes en la sala de espera, una espera inadecuada a veces, una espera que genera inseguridad a veces. Entonces, pues inseguridad para el paciente respecto a que el servicio puede deteriorar más. Entonces, muchachos, primero, los exámenes están realmente secundarios. Y segundo, entreguense los pacientes correctos cuando tengan que transitar entre un turno y otro. Este es un tema donde todos los apoyamos, donde sacan finalmente el paciente adelante. ¿Quién lo saca? La institución. Entonces, conversen más con sus colegas y hagan entregas adecuadas. No es que, vea, ahí tengo un paciente que está pendiente. En esta consulta lo encontré así. Esta es la verdad. Por favor, entre todos nos ayudamos. Es importante eso. Muy bien, bueno, esto es lo que teníamos pues, para contarles hoy. Vamos a ponerle mucho cuidado a este tema de la salud mental volviendo al tema que habíamos realizado. Generemos más contactos con el paciente, démosles más alternativas, no necesariamente atadas ahora consultar presencial con el psicólogo, porque el recurso que tenemos, en general las IPS, pues no es suficiente para esa demanda tan fuerte. Aparte de todo, que en el contexto actual, como se están dando las cosas hasta ahora, el paciente necesita una consulta de psicología por la red actual que se tiene, el flujo que se tiene, pues llaman allá y les contestan. Es peor otra cosa. Entonces, y esos pacientes que vienen direccionados de los colegios, de la secretaría, que vienen con una carta de valoración por psicología, la mayoría son adolescentes. Hace que satisfacer esa consulta porque se supone que fueron evaluados ya por la psicoorientadora o por la psicóloga, se supone. Entonces, digamos que viene con un criterio de evaluación ya un poco más establecido, pero es un escenario frecuente. Perdón, y los que venían me pasa muchas veces que venían en tratamiento entrenamiento o psicoterapia y de pronto no volvieron por X ya los 2 meses y vienen a que uno le renueve la orden para seguir el tratamiento allá. Estamos en una conversación que queda continuamente a través de la EPS y es, venga, no me desescalen pacientes. Y esos que tuvieron una interrupción, no me lo vuelva, no quieren que vuelva el ciclo otra vez con nosotros porque no somos capaces. Es como ellos lo retoman y le dan continuidad al tratamiento. Estamos conversando con la EPS porque es un tema real que hay que resolver por el paciente y por nosotros. ¿Cierto? Es valioso. Bueno, muchas gracias.